¿Alguno ha escuchado qué es álgebra? Profe, álgebra de Baldock, algo así. Sí, ese es como la guía de una álgebra de Baldor, sí. Sí, profe, Pero en mi sí, ¿qué hermana es me ha álgebra? dicho que eso. Mi hermana me ha dicho, profe, pero dice que hoy no es muy difícil. Es un poquito complicado, sí, por Sí, eso les profe. digo. Es lo que se ve en parte de grado octavo. Pero, pues, vuelvo a decirles, ¿alguno ha escuchado qué es álgebra? Es Álgebra. como Profe, eso matemáticas, no, pero No, profe, yo después lo he de profe, noveno escuchado. octavo. profe, eso no es como que se representa con letras y signos. Sí, se representa con letras y signos. Entonces, pongan cuidado. Eh, lo que es álgebra, sí, es como en parte, se le llama como una rama de la matemática que generaliza todo. Esto es una rama de la matemática que generaliza todo, ¿sí? En sí. Que nosotros, ¿qué pasa? Nosotros no vamos a ver lo que es, no sé, 2 más 3, ¿sí? Sino van a ver, no sé, A más B. ¿Sí? Generaliza eso. ¿Listo? Eso es como el álgebra, el parte, se simboliza con letras, que se necesita la simbología con letras, que puede ser cualquier letra del abecedario, cualquiera puede ser. Entonces, van a poner ahí como título la fecha de hoy, 4 de agosto, y van a poner álgebra. Álgebra. ¿Listo? Y van a escribir ahí debajo. Entonces, es la rama de las matemáticas, es la rama de las matemáticas, es la rama de las matemáticas que utiliza las cantidades, que utiliza las cantidades de manera general, que utiliza las cantidades de manera general. ¿Listo? Entonces, todo lo primero, ¿cierto? Lo primero, antes de como comenzar ustedes en primaria, en preescolar, antes de comenzar a escribir, pues tienen que como que aprender a hablar, distinguir las letras, ¿cierto? De la A, la B, la C, luego el abecedario. Aquí, en la parte del álgebra, se va a llamar, otro van a poner ahí como subtítulo, lenguaje algebraico. Lenguaje algebraico. Eso como todo tiene un lenguaje, ¿cierto? El lenguaje de las matemáticas, que son con las operaciones, con los números, tiene que ser así. En este caso, pues vamos a ver lo que es parte del lenguaje. Entonces ponen ahí 2 puntos aparte, seguido, y escriben. Se utilizan, se utilizan, se utilizan letras, se utilizan letras, se utilizan letras en combinación con números. Se utilizan letras en combinación con números. Se utilizan letras en combinación con números, coma, signos, se utilizan letras en combinación con números, coma, signos y demás. ¿Listo? Entonces, punto. ¿Qué pasa?
nosotros tenemos, voy a hacer acá un triangulito. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, para hallar el área, lo que es el área de ese triangulito, ¿cierto? ¿Qué hacíamos? ¿Ustedes se acuerdan o han visto las fórmulas del área de figuras? No, profe. ¿No? Esto se No, vio el profe. año pasado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en este caso multiplicaba la base, ¿cierto? Que son 7 centímetros. Lo multiplicaba por la altura, que son 6 centímetros. Y lo dividía entre 2, ¿cierto? Entonces, yo digo que el área es igual 7 por 6, 42. Ojo, centímetros cuadrados son las unidades del área. Dividido entre 2, quiere decir que el área del triángulo es igual a 21 centímetros cuadrados, ¿cierto? Eso es un lenguaje numérico. Es un lenguaje numérico. Pero ¿qué pasa? Que nosotros también lo podemos ver de esta manera, algo así. ¿Cierto? También tenemos, digamos, el mismo. Esto es la base, ¿cierto? Y tenemos h, que es la altura. Como lo vimos acá, lo corro, ya les dejo copiar allá. Como lo vimos, pues el área del triángulo es igual a multiplicar la base por la altura dividido entre 2. ¿Listo? Y este es mi lenguaje algebraico. ¿Listo? Tenemos un lenguaje numérico. Y tenemos el lenguaje algebraico. ¿Listo? Ojo, véanle la diferencia. Lo que decía, lo que es la parte del álgebra, es generalizar todo. ¿Sí? Entonces podemos ver, lenguaje numérico, son números, son numéricos, son un solo número, ¿cierto? Es el 7 y el 6, lo que equivalen son medidas. El lenguaje algebraico es generalizar. ¿Qué pasa? Que la base, o sea, B, puede tomar cualquier valor, la H, que es la altura, puede también tomar cualquier valor. Eso es el álgebra. Eso que podemos generalizar cualquier cosa, cualquier operación con únicamente letras. ¿Listo? Preguntas acá. No, señor. No, señor. Listo. No, profe. Bueno. Entonces copien ahí. Vamos a realizar una tablita. ¿Listo? Ya les voy a decir cómo. Pero primero la llenamos y ahí sí la copian. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, acá voy a poner suma, resta, multiplicación, división. ¿Listo? Entonces, bueno, claro, este cuadrito les va a servir mucho también en lo que es la parte, en lo que es la parte de
de cómo resolver problemas, ¿sí? Si ustedes les colocan un problema cualquiera, ¿cierto? Pepito tiene tantos jugos, no sé, Patricia también tiene tantos jugos, ¿cuántos tienen en total los dos? Todo eso. ¿Qué pasa? Esto son como las palabras claves de cada una de las operaciones, ¿sí? Por eso tengo las 4 principales operaciones. Entonces, suma, resta, multiplicación y división. Ahora, ¿qué pasa? Voy a escribir acá en cada cuadrito, cada recuadro, voy a escribir lo que es como una palabra clave que me indica que es una suma, ¿sí? Entonces, ¿qué palabras ustedes dicen que cuando yo la lea es sumar? En total, ¿no? El signo suma, ¿no? No, palabras. Digamos, un ejemplo, la palabra más, Agrega. agrega, agregar o agrega, agregar. ¿Qué otra Pone. más? Adición. Adición, ¿sí? Adicionar, ¿no? ¿Qué otra puede ser? Otra, pues, sumar, ¿sí? Sumar. A veces dicen, la suma de tal y tal número es eso. ¿Qué otra palabra? No hay más. Vamos a ver acá. De la resta, Sería quitar. ¡Ay! Sería quitar, profe, ¿no? quitar, puede ser, quitar. Sustracción. Resta. Sustraer, Eso. Menos. menos. Ojo, diferencia, también, diferencia. Bueno, acá, qué pena, acá me faltó una también. Aumentar, pero les digo, esperen, lo escribo totalmente. Y ahí sí lo copian. Aumentar, acá disminuir. ¿Qué otra palabra puede ser? Que le suene, que usted la vean y diga, uy, bueno, eso suena como restar, como quitar, ¿no? Bueno, vamos a mirar acá. En multiplicación, el producto, ojo, cuando vean producto, es multiplicar. Producto. Mm, ¿Qué otra? mm, mm. Amplificar, ¿Cómo? amplificar, Sí, amplificar puede ser. Amplificado tal número, amplificar, sí, puede ser. Acá, ojo, cuando yo en multiplicación, creo que en multiplicación no hay tantos. Voy a hacer como una lineecita aparte acá. Entonces puede ser el doble, el triple, ¿cierto? El doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, que es cuando yo multiplico. Cuando me dicen que el doble, multiplico por 2. Cuando me dicen el triple, multiplico por 3, ¿cierto? Y así sucesivamente. Acá, acá puede ser, también voy a hacer como en la suma, cuando me dicen el siguiente, ¿cierto? Si me dicen el número siguiente de 3, ¿cuál es? El 4. El 4. El 4. El 4, ¿cierto? Pero
cuando me dicen el siguiente de un número. ¿Cuál es? Digamos, para hallar el siguiente del 3, podemos ver el 3 más 1, ¿cierto? El siguiente puede ser sumándole 1. Y si yo hablo del anterior, puede ser restar. ¿Listo? Acá también. Voy a ponerlo por acá. Que diga anterior. Anterior. ¿Listo? Vamos a ver división. En división es el cociente. El cociente, divisor, dividendo. No, esas son las partes de la división. No, lo que necesito son palabras claves que me llegue como a esa operación, ¿sí? Digamos, cuando ustedes escuchen el cociente entre dos números, es la división de esos dos números. ¿Listo? A ver, está entre, ¿cierto? Entre, que uno puede decir 6 entre 3. Sí, eso se puede decir. Dividido también. Dividido. Repartir. Mitad, ¿no, profe? También. Repartir. Listo, bien. Acá. Voy a poner por acá también igual que en las otras. Lo que es mitad. La mitad, ojo, las que están en el lado derecho, ¿cierto? Sabemos que es por un número específico, ¿cierto? Si me dicen el doble, multiplico por 2. Si me dicen el triple, multiplico por 3. Si me dicen mitad, divido entre 2, ¿cierto? Entonces me dicen, no sé, la tercera parte. Poner acá. Tercera parte. Profe, eso también lo utilizan a veces como fracción. Sí, se puede decir. Pongámoslo acá, fracción. Ustedes ya han visto fracciones. Es la fracción de, ¿listo? Tercera parte, ¿cierto? La tercera parte es dividir entre 3, la cuarta parte es dividir entre 4, quinta parte dividir entre 5. ¿Listo? Ahí se fue. ¿Listo? Creo que son esas como las más importantes. Escríbanlas, ahora sí pueden realizar el cuadrito. ¿Listo, niños? Escríbanlo ahí. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Listo? Sobre lo que es el lenguaje algebraico, ¿sí? ¿Qué pasa? Para nosotros tener como ese lenguaje algebraico, tenemos que comenzar de leerlo, vamos a pasarlo como a la operación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo 1. ¿Listo? Ejemplo 1. Dice, el cociente, van a escribirlo ahí, el cociente de dos números, el cociente de dos números aumentado 8. El cociente de dos números aumentado 8. Vuelvo a repetir, el cociente de dos números aumentado 8. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa? Que lo que es ese parrafito, eso que dice ahí, ¿sí? Eso es lo que van a escribir como la operación, ¿cierto? Ojo acá, me dicen el cociente de dos números, ¿cierto? Y cuando hablamos de cociente, ¿qué es? División. División, ¿cierto? Voy a decir que son dos números, por eso el álgebra es así, se puede generalizar cualquier cosa. Voy a decir que el cociente de dos números es X sobre Y. Eso es el cociente de dos números, ¿sí? No me dicen cuáles números, sino me dicen dos números. ¿Listo? Eso es el álgebra. Generalizar. Puede ser cualquier número, cualquiera de esos dos números. Aumentado, ¿aumentado qué es? Suma. Suma, ¿aumentado qué? Dice 8. 8, más 8.
¿Listo? Eso es una expresión algebraica de lo que sacamos de un lenguaje algebraico. ¿Listo? ¿Qué es la idea? De que ustedes cojan ese parrafito, lo que escriben, lo que leen, y pónganlo de esta manera. ¿Listo? Como con las operaciones que son. Eso es el cociente de dos números aumentado 8. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo. Esto dice, el doble de un número disminuido, el doble de un número disminuido, su misma cuarta parte, disminuido, su misma cuarta parte, disminuido, su misma cuarta parte. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Ese párrafito lo voy a volver en la operación. ¿Listo? Entonces, dice el doble de un número. Cuando me dicen el doble de un número, ¿qué es? Multiplicar el número por 2. Multiplicar el número por 2. Entonces digo 2 multiplicado por un número, cualquiera, no sé, una letra. J. X. J. ¿Listo? Acá, 2J, ¿cierto? Eso es el doble de un número, 2J. ¿Sí? Y dice disminuido, entonces menos, restar, Profe, la cuarta parte. disminuido la cuarta, ¿qué? ¿La misma cuarta parte? Disminuido Número la cuarta parte. Su misma cuarta parte. ¿Qué quiere decir? Que a ese número J, le voy a sacar la cuarta parte. ¿Y cómo quedaría? Se divide Se divide entre ¿cuánto? 4. entre 4. Entre 4. ¿no? Entonces me quedaría menos J dividido entre 4. Y listo. Eso es pasar, eso es el lenguaje algebraico. ¿Listo? De que si yo les dicto algo, o ustedes ven escrito algo, lo pueden transformar de esa manera. Por eso les digo, eso les sirve mucho para lo que son problemas. Eso, cualquier problema que ustedes tengan ahí de operaciones de suma, de resta, de multiplicación, de división, van a aparecer esas palabras claves, por decirlo así, para que ustedes lo hagan de esta manera. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? No, señor. No, señor. Listo. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 3. Dice, vamos a ver este. ¿Listo? Acá ya vamos a entrar con lo que es potencia. ¿Listo? Pues la potencia no les puse en el cuadrito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la potencia, ustedes cuando vean un número al cuadrado, un número al cubo, ¿sí? Un número elevado a, siempre va a decir eso, para cuando es potencia. Entonces dice, ejemplo 3. Ejemplo 3. El cubo de la diferencia de dos números. El cubo de la diferencia de dos números. El cubo de la diferencia de dos números. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Ojo, tengo que mirarlo, cómo quedaría. Entonces me dice el cubo de la diferencia. ¿Qué quiere decir? Que el resultado, o sea, esa diferencia que voy a tener, tengo que elevarla al cubo. Entonces cojo
Ojo, acá utilizo mucho lo que son los paréntesis, ¿cierto? Me dice que hay algo, una operación dentro de esos paréntesis y tengo que elevarla al cubo. Y es la diferencia, quiere decir que es ¿qué operación? La resta. La resta, ¿cierto? Entonces, de dos números. Entonces, ¿qué letras? X y Y. X y Y. Entonces, de dos números, X menos Y. Listo. Eso es el cubo de la diferencia de dos números. ¿Alguna pregunta hasta acá? No sé. No, señor. Bueno, listo. Niños, pueden utilizar cualquier letra del abecedario. Cualquiera, ¿sí? Cualquier letra, no hay problema. Vamos a ver otro ejemplo. A ver. La tercera parte de un número, aumentado el doble, la tercera parte de un número aumentado el doble del mismo número. La tercera parte de un número aumentado el doble del mismo número. ¿Listo? Entonces, tercera parte dividido entre 3. ¿Cierto? Yo voy a utilizar mi número K, que es cualquier número, ¿cierto? Entonces la tercera de un número, la tercera parte de un número, K dividido 3, en mi tercera parte, aumentado, más, ¿cierto? El doble de ese mismo número. Entonces me quedaría 2 multiplicado por K. Y listo. Eso es todo. Ah, bueno, una cosita. No voy a poner 2 por K, sino 2K. ¿Listo? Eso es lo mismo. 2 por K. ¿Listo? 2 multiplicado por K. ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? No, señor. No, señor. Listo. No, señor. ¿Listo? Esto es saber leer, saber interpretar como lo que me dan, lo que tengo. Voy a hacer el último ejemplo acá. Ejemplo 5. Ejemplo 5. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hacerlo al revés. Yo les doy la expresión y ustedes tienen que escribirlo. Entonces, ¿cómo quedaría en este caso? Pongan cuidado. A veces, ¿cierto? Yo les di, en los ejemplos anteriores, yo les di como el enunciado, ¿sí? El parrafito, y ustedes hacían la expresión. Ahora vamos a ver al revés. Tenemos la expresión y vamos a ver el enunciado. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, esto quedaría como el triple de un número, ¿cierto? El triple de un número es esto, el triple de un número, disminuido, todo un disminuido, restado, ¿sí? Puede ser. Disminuido, el triple de otro número, ¿cierto? Ya es otro número porque no es el mismo que el primero, es otro número, el triple de otro número, más 1.
o aumentado 1 o sumado 1. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Escríbanlo en letras esto. Esta expresión tienen que escribirla en letras. ¿Listo? Lo que les acabé de decir. El triple de un número restado el triple de otro número más 1. ¿Listo? Acabé. Eso es lo que tienen que realizar.